quiero hablar esta mañana de Elías y su depresión o su tristeza. Todos hemos pasado por momentos como estos, donde sentimos que nos metemos como en un hueco emocional. No sé si usted ha sentido eso alguna vez. Las razones del por qué a veces emocionalmente podemos ser golpeados son muchas. Un creyente puede sufrir una situación personal, una situación física, emocional, pero todos vivimos etapas de oscuridad o etapas donde perdemos como el norte o el sentido de nuestra carrera espiritual. Y si usted no entiende el momento que vive, el por qué lo vive y por qué Dios está permitiendo que usted viva lo que viva, y si no sabe hacia dónde Dios está direccionándole, usted va a fracasar. Se necesita sabiduría, se necesita entendimiento para superar cualquier crisis o cualquier etapa complicada de la vida donde nos vemos afectados a todo nivel. Elías era un hombre extraordinario. Cuando uno mira la vida de Elías, uno dice: qué hombre tan tremendo. Los milagros, la autoridad, el poder que había en este hombre de Dios era sorprendente. Y cuando uno dice, bueno, si a Elías, siendo el talante de hombre que era, le pasó a esto, ¿qué resta para mí? Si Elías, siendo un hombre que vivía en la presencia de Dios, que tenía una amistad con Dios tan profunda, que los milagros eran lo natural y tan normales en su vida como respirar, le pasó algo como esto, ¿qué resta para mí que soy tan natural, tan débil? Pues no se equivoque. La Biblia no muestra a Elías como un superhombre. Porque aunque usted crea que hay gente mejor que usted o superior, todos estamos con las mismas luchas y con los mismos problemas que los demás. Dice la Biblia en Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías tenía las mismas luchas que usted tiene, tenía las mismas debilidades que usted tiene, tenía las mismas inconformidades que usted tiene, pero la diferencia entre Elías y cualquiera de nosotros es que Elías tenía una comunión personal con Dios muy profunda. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Elías que lo está llevando a un hueco emocional y aún espiritual? Podríamos llamar lo que le está pasando a Elías depresión. ¿Puede un creyente deprimirse? Bueno, si no es depresión, entonces ¿qué es? Bueno, ¿es un estado emocional crítico? ¿Es un estado espiritual atacado? Bueno, como quieras llamarlo, lo que podríamos decir es que Elías está en una crisis personal que tiene que ver con sus emociones. Y yo siempre he pensado que las emociones juegan un papel determinante en nuestra vida espiritual. Cuando usted es un creyente emocional o emotivo, y es eso lo que rige su relación con Dios, usted no va a ser un creyente firme.
Porque la emoción le dirá un día sí y otro día no. Un día camine y otro día retírese. No hay fundamento, no hay una base. Pero Elías estaba bajo una presión fuerte, bajo una situación que desbordó en lo más extremo de su vida. ¿Qué estaba pasando con Elías? Primero, Elías estaba frustrado o decepcionado. ¿Alguna vez usted se ha decepcionado o se ha frustrado con algo o alguien? Es un sentimiento de fracaso. Es un sentimiento fuerte cuando usted está haciendo todo para cambiar algo y se da cuenta que por más esfuerzo que pone para que eso cambie, eso empeora. Pues Elías estaba viviendo algo así. Estaba viendo un fracaso personal tremendo. Porque él tenía un sueño, él tenía una aspiración, él tenía un anhelo, él quería que la historia de su nación cambiara. Él quería ver el corazón de Israel volverse a Dios, porque Israel se había encerrado en adorar ídolos, especialmente a Baal. Y Elías estaba luchando contra un imperio, contra un sistema religioso, y él solo contra el mundo, tratando de cambiar las cosas. Y cuando creyó que lo había logrado, todo se le viene al piso. Eso es duro, porque tenía una expectativa y estaba desalentado. Esto lo desalienta. Cuando Elías se confronta con los profetas de Baal en el monte Carmelo y los desafía: el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Y los profetas de Baal empezaron a clamar, a gritar, a danzar todo el día, se cortaban la piel, derramaban sangre. Y el dios Baal no respondió. Elías se burlaba de ellos, les decía: griten más fuertes. Tal vez está en el baño, tal vez va de camino. Y el Baal no respondió. Y Elías hace un altar, el altar a Jehová, lo repara, pone el buey, le echa agua, lo inunda de agua, y con una oración cae fuego del cielo, quema el altar, las piedras. Y el pueblo dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero fue algo del momento. Y cuando esto pasa, degollan los profetas de Baal y se levanta la oposición. Dice la Biblia que en el versículo 10, capítulo 19, verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva, porque Acab y Jezabel eran los reyes de Israel. Y le dice a Jezabel: mira que Elías ha hecho como había matado a espada los profetas. Esto, en vez de ser un detonante para que desde el rey hasta el más pequeño se conviertan, lo que produjo fue una reacción de rebelión. Y eso es fuerte, porque algunos vienen a la iglesia y están cambiando de vida y están buscando cambiar cosas, y lo que están recibiendo allá afuera no es la admiración y el respeto de otros y el reconocimiento de que estás encaminando tu vida por un camino real, verdadero, por una fe que va a cambiar tu vida, sino que estás recibiendo la burla, el menosprecio y el ataque de los que no entienden tu propósito en Dios. Eso no es fácil. Y nunca pienses que la gente afuera va a entender lo que tú estás haciendo aquí. Nunca esperen que afuera te aplaudan por los propósitos que tienes de hacer de tu vida algo diferente. Por lo contrario, vas a ser el objeto de la persecución, del ataque. Pero escuche algo, la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y hablen mal de ustedes. Amén.
Gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Permanezca. Porque la fe siempre va a ser ridiculizada. La incredulidad acerca de lo que tú eres o haces siempre estará en la mente y el corazón de los demás. Pero eso no es lo que interesa. Lo que importa es tu identidad con Dios y tu claridad. Y la Biblia dice que esto frustró a Elías. Tiene razón. Es razonable saber que cuando uno quiere ver cambiar las cosas y éstas empeoran, uno se frustra y dice, pero entonces, ¿qué? ¿Sí tiene sentido esto? ¿Tiene sentido buscar de Dios cuando estoy haciendo todo y las cosas no cambian? Y eso decepciona. Lo segundo que tenía Elías fue temor. Y el temor vino como producto de un espíritu de control. Porque cuando usted se decepciona y espiritualmente decae, usted cae presa no de lo que Dios puede decirte, sino de lo que otros pueden decir. Y mire, la Biblia dice que Jezabel escuchó que Elías había degollado a los profetas de Baal y le mandó una razoncita, un recadito. Démele un recadito, una razoncita a Elías. Dígale al señor Elías que lo juro, y así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no le he cortado la cabeza a Elías. Hermanos, a mí me parece tan tremendo esto, que con esa sola razón, que con esa sola expresión de esta mujer, Elías se desmoronó en 1000 pedazos. Yo me estaba haciendo la pregunta, ¿por qué? Y la verdad es que cuando emocionalmente no estás bien, puedes entrar bajo el control, valga la redundancia, de un espíritu de control, bajo el dominio de un espíritu de intimidación. Y es real. Existe ese espíritu. Jezabel representa ese tipo de personas que controlan, que intimidan. Gente que puede, sin buscarlo, coaccionarte. ¿Me está escuchando? De hecho, la Biblia habla del espíritu de Jezabel en las iglesias del Apocalipsis. Y dice la Biblia a una de las iglesias: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que engaña a mis siervos y los lleva a la fornicación. ¿Quién es Jezabel? Jezabel en este pasaje es un personaje, pero realmente en la Biblia Jezabel es un espíritu de control, que controla tus emociones, tus sentimientos, y que esencialmente intimida y produce temor. Por eso la Biblia le dice, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay gente que te intimida. Hay situaciones que te amilanan. ¿Quién te controla? Yo me he encontrado con gente que tiene ese espíritu de control.
Y uno tiene que tener cuidado cuando uno tiene el espíritu de control, porque uno puede ser influenciado. Un pastor puede tener espíritu de control, una oveja puede tener espíritu de control, una esposa puede tener espíritu de control, un hombre esposo puede tener espíritu de control. ¿Cuándo se tiene el espíritu de control? Cuando todo lo tienes que controlar, cuando todo lo tienes que influenciar, cuando siempre estás calculando cada movimiento, cada cosa, y no dejas la libertad a la expresión y a la forma de los demás. Y cuando alguien, por ejemplo, llega a una iglesia, puede poner ese espíritu del pastor y puede intimidar al pastor. Y hay pastores que pueden sentirse tan dueños de las personas y tan padre que pueden controlar. Los pastores y los hermanos estamos para orientar, para direccionar, para aconsejar, pero jamás para controlar. Y cuando usted sienta que alguien le está controlando, disciérnalo. Mire, yo he vivido eso, los pastores sufrimos de eso. Cuando alguien quiere controlar al pastor, y yo he vivido y les digo algo, no es duro eso, pero tengo el discernimiento de saber cuando alguien tiene ese espíritu y quiere intimidarme. Pero Elías en este caso se desmorona porque siente que su visión se frena, y es Jezabel, porque Jezabel, el rey era Acab, pero la que mandaba era Jezabel, la esposa, y hay un desorden allí. Porque en el rol de Dios el hombre es la cabeza. ¿Me está escuchando? Y por eso cuando ese rol se rompe, hay un desorden. Ser cabeza no es ser el que manda, sino el que lidera. ¿Me está escuchando? Y cuando este orden se rompe, entra la dirección de la mujer y hay desorden espiritual. La mujer cumple un rol al lado del hombre, pero la cabeza y el líder espiritual de la casa o de la familia es el varón. Por eso el hombre tuvo un problema en la caída. El hombre empezó a ceder su autoridad a la mujer. Ustedes saben que con el pecado todo se distorsionó, se revolcó y empezó a ceder su autoridad, y las mujeres, en vista de que el hombre pierde o suelta su autoridad, la toman ellas y se arma un caos. Pero cuando uno viene a Cristo, entiende que el rol de la cabeza espiritual es el varón. Y cuando usted sienta, hermana, que su esposo le está cediendo toda la responsabilidad, un momentico, mijito, usted es la cabeza. Póngalo a él en el lugar que le corresponde. Ay, pastor, pero él es que es tan pasivo, él no se mueve. Pues muévalo. Y no pase por encima de él, a pesar de su pasividad. Póngalo en la función que a él le corresponde. ¿Me está escuchando? Pero no usurpe el lugar que no es suyo, a pesar de la pasividad del hombre. Pero aquí hay un caos, porque Jezabel es la que manda, Jezabel es la que controla. Y no solo controla al marido, sino que su espíritu es tan fuerte que influencia al profeta de Dios, el hombre que había hecho caer fuego del cielo. Un hombre que tenía un poder extraordinario se ve afectado por el espíritu de esta mujer. ¿Cómo sería de terrible esto? Pero ¿qué más lleva a Elías a este punto? Un cansancio, una fatiga. Elías venía de un tren de trabajo. Sabe que el enemigo número uno de los ministros, en este caso, es el cansancio.
y de las ovejas también. El cansancio físico produce también un cansancio emocional. Elías venía de un tren de trabajo fuerte. Días antes había recorrido 36 kilómetros corriendo delante del carro de Acab, desde el monte Hermón hasta Jezreel. También al otro día caminó todo el día. Había caminado por el desierto. Venía de trabajo espiritual. Si hay algo que agota, es el trabajo espiritual. Y escuche, cuando Elías recibe esta amenaza, su estado físico no es el mejor, está cansado. Hay componentes físicos que desgastan nuestra vida espiritual. Usted sabe cuándo está cansado, cuando sus días no son los mejores. Las damas, por ejemplo, son de hormonas, y los hombres también. ¿Sí o no? Ellas tienen sus hormonas, nosotros las nuestras. Pero es indudable que el hombre también tiene procesos hormonales. Amén. Que pueden descomponerte, inestabilizarte. Sabemos que las mujeres tienen sus días, y ustedes, damas queridas, tienen que saber sus días, sus momentos, y saber que eso es un momento, pero ahí no está la verdad. Es solo una etapa. Lo mismo nosotros los hombres. Duerma bien. Diga al que está a su lado, duerma bien. Yo no tengo problemas con dormir, aunque sufro de un insomnio, pero les voy a decir cuál es mi insomnio. Alguno me dice, pastor, le recomiendo la hierbita tal. No, cálmese antes. Escúcheme. Mi insomnio es un asunto con Dios, no por preocupación. No porque tenga los problemas grandes que no, es un asunto de un llamado de Dios. Cuando Él nos quita el sueño, tenemos que estar con Él. Pero créame que cuando es así, por más que tomes tiempo, estás descansado, porque si tu alma y tu espíritu están descansadas, tu cuerpo va a responder bien. Pero cuando estás con insomnio, con falta de sueño, por problemas, no solo te desgastas físicamente, sino que también te desgastas emocional y mentalmente. Es un doble desgaste. Y eso va deteriorando. Duerma bien. Diga al que está a su lado, duerma bien. Tome agua. Cómprese unas vitaminas. Seguro. No se descompense físicamente. ¿Me está escuchando? Definitivamente somos alma, cuerpo y espíritu. Y Dios nos mandó a cuidar el cuerpo. Y si no cuidas tu estado físico, seguramente vendrá una reacción emocional y por ende espiritual. Y Elías venía en ese tren. ¿Qué no hizo Dios con Elías? Que uno esperaría, bueno, Elías está mal, ¿qué va a hacer Dios? Voy a decirles primero, ¿qué no hizo Dios? Dios no le quitó el problema. Diga al que está a su lado, a veces el problema no se va. Dígase. Uno esperaría, ¿cuál era el problema de Elías? Jezabel. Hermano, la piedra en el zapato de Elías era la bendita Jezabel, hermanos. ¡Qué señora esta! Dios la tenga allá donde la deben de tener. Pero era terrible, controladora, manipuladora. Era una mujer extranjera, idólatra.
Pero ella le hizo la vida cuadritos a Elías. Y uno diría, Elías tan santo, tan bueno, tan puro, y esta tan diabólica, pues ¿qué es lo más fácil? Que el Señor mande un rayo, la mate y se acabó. Que se la lleve. Y vivieron felices y comieron perdices. Pues sería la fácil, ¿sí o no? Pero escuche, Dios no la quitó. Por lo contrario, Jezabel cada día se veía mejor. Ay, pastor, si a mí se me arreglara este problema, yo sería feliz. Si esa persona no existiera en mi vida, yo sería feliz. Si mi suegra fuera diferente, yo sería feliz. Bueno, alguna cosa. Pero a veces Dios no va a cambiar tu entorno. Dios va a enseñarte a vivir en medio de esa dificultad, aprendiendo a sortear ese problema. Hay personas que serán como un aguijón en tu vida. Y tendrás que entender que son gente que Dios puso en tu camino para tratar con tu carácter. Algún día se irán, pero tal vez no rápido. Estos días estaba pensando, un paréntesis, a veces nos chocan algunas dictaduras, algunos regímenes, y uno piensa aquí en los vecinos. ¿Hasta cuándo les durará una dictadura? Y estaba mirando un poco las dictaduras, y las dictaduras en los países han durado décadas. 50, 60, 70 años. Cuando esos regímenes se establecen, se llegan para quedarse mucho tiempo. Y uno dice, pero Dios, ¿cuándo los vas a librar? Por ejemplo, el caso de nosotros, 50 años de guerra. ¿Cuándo se nos va a acabar esto? Señor, manda un rayo, quita eso. Y le damos las 7 vueltas a Jericó y eso sigue ahí, hermanos. ¿Cuándo? ¿Por qué Dios no quita esos aguijones de nuestra patria o de otras partes? Porque Dios los tiene ahí para tratarnos. ¿Qué Dios no hizo con Elías? No trató o no le quitó la tristeza de la noche a la mañana. Elías duró con esta situación por lo menos 2 meses. Elías caminó 40 días por el desierto meditando en su problema, y Dios lo dejó solo en esos días en apariencia. ¿Qué más no hizo Dios? Dios no lo obligó, no lo forzó a cambiar su perspectiva, ni le ofreció soluciones rápidas y fáciles. Porque Dios actúa diferente a como nosotros quisiéramos que actuara. Quisiéramos que Dios viniera y nos diera una respuesta fácil y rápida. Quisiéramos que Dios desapareciera cualquier situación adversa, pero Dios permite que todo se quede como esté. Porque el asunto no está afuera, está dentro de nosotros. Y Él quiere tratar con nosotros. Ahora escuche, una cosa es ser un suicida y otra cosa es quererse morir. Creo que del deseo al hecho hay un trecho. Elías no era un suicida. Hay gente que es suicida porque ya llegan a la decisión, pero cuando alguien llega a esa decisión es porque seguramente lo ha tenido que elaborar demasiado y ya le abrió puerta al mismo infierno. Y ya no entra solo la mente del hombre o la voluntad humana, ya entran espíritus de las tinieblas a actuar. Y podría decir yo con claridad que cuando alguien se suicida es porque ya ha escuchado la voz del diablo. Les contaba que con la muerte de Robert Williams, a mí me dolió Robert Williams, hermanos. ¿Cuántos vimos las películas? Sea un hombre tan alegre, ¿no? Y escuche, un amigo me contaba que en esa área de California mucha gente se suicida.
Y parece que ustedes saben que hay pecados más fuertes en unos lugares que otros, y se entiende que hay influencias espirituales como espíritus territoriales. Yo creo en eso, porque hay lugares o regiones del mundo, geográficamente hablando, donde se marcan más pecados que en otros. Nosotros sabemos cuáles son los pecados más comunes en nuestra ciudad de Medellín, que no se ven en otras partes. Es más fuerte aquí que en otras partes, en la costa, en Bogotá, en Cali, en todo lugar. Ahora escuche, en California la potestad de suicidio es tan fuerte. Y me cuenta un amigo que mucha gente se suicida y dejan notas, dejan una cartica. Y el común de esas notas o de esas carticas es que no pueden dejar de hacer lo que esas voces les están diciendo. ¿Qué voces? El mismo infierno llevando a la gente a la muerte, al suicidio. Pero Elías no era un suicida, simplemente que estaba cansado de la vida y que si Dios le quitaba la vida, le hacía un favor. Pero no estaba pensando él en auto quitarse la vida, porque el suicida se pierde en el infierno. Si algún día usted ha tenido esa tendencia suicida, yo quiero decirle de parte de Dios, eso es la perdición eterna. Su vida y la mía le pertenecen a Dios. Él la da y Él la quita. Ahora quiero avanzar a ver si algún día salimos de aquí, hermanos. Escuche algo. Elías estaba desanimado y Dios lo animó. Y quiero ir redondeando un poco. ¿Cómo uno anima a una persona que está sumida en la tristeza? Los pastores hemos tenido que llegar a lugares o a personas donde uno los mira y dice, ¿cómo los saco de ahí? Y le digo la verdad, a uno le da ganas de devolverse. Porque no tienen, o sea, es decir, ¿qué le digo yo? Lo que yo le diga ya lo sabe. Una persona en ese punto de la vida, uno le dice, hermana o hermano, tenga fe en Dios. Lo van a mirar y decir, yo tengo toda la fe que usted no se imagina. Hermano, usted le falta orar más. Todo lo que ha orado, me va a decir usted a mí. ¿Qué se le puede decir? ¿O cómo ayudar a alguien en ese punto? Pues Dios lo supo hacer de una manera tan maravillosa. Le dio comida, le dio dormida, durmió, comió y volvió a dormirse. Y si el Señor no lo llama, sigue durmiendo, hermanos. Se parece a algunos adolescentes, ¿sí o no, hermanos? Quieren seguir de largo. Y escuche, Dios lo llama y le dice, Elías, y mire cómo lo despierta. No lo despierta a las patadas. Levántese, sinvergüenza, perezoso, padre. No, le dice, levántate, come nuevamente, porque largo camino te espera. Es una frase muy profunda, porque le está diciendo a Elías, lo que tú pensabas que se había acabado, para mí no se acabó. Todavía hay mucho que hacer. Elías, tiene sentido tu vida y tengo trabajo para ti. Cuando usted sienta que ha llegado como al final, el Señor le dice, largo camino te espera. Dígale al que está a su lado, largo camino te espera. Cómprese unos buenos zapatos, porque tiene mucho camino que recorrer. Amén. Todavía Dios cuenta con usted. La proyección de vida que Dios tiene para usted es extraordinaria. Lo que usted piensa que llegó al final, el Señor le dice, no es así. Y Dios lo anima, lo toca y le recuerda lo que ha hecho en todo este tiempo y le dice, ¿qué haces aquí, Elías?
porque Elías comió y bebió y caminó 40 días. ¿Sí ve, hermanos, que el 40 indica cambios? Diga al que está a su lado, hay cambios para ti. 40 noches y llegó a un lugar espectacular. Llegó a Horeb, monte de Dios, y allí está la respuesta. Elías se mete a una cueva porque todavía estaba sufriendo de esa depresión, esa tristeza absoluta, esa decepción. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? En pocas palabras, ¿por qué estás en ese punto de la vida donde no debes estar? Tú mismo te pusiste allí. Y sabe, hay lugares y estados de ánimo donde Dios no quiere que estés, sino que tú tomaste la decisión de estar allí. Y el Señor le dice: usted está viendo las cosas, entendiendo las cosas desde la perspectiva incorrecta. Porque cuando usted ve la vida desde su propio lente, usted la distorsiona. Usted se equivoca. Y el Señor le dice: Elías, estás en el lugar equivocado. Estás en la actitud incorrecta. Y Elías responde en función de lo que él hace. He sentido un vivo celo, dice Elías, por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí hay un asunto puntual, porque Elías está diciendo por qué se siente así. Y esencialmente Elías se siente así porque ha fracasado en su trabajo, en su visión. Y es un error nuestro cuando anteponemos lo que hacemos por lo que somos. Cuando usted encuentra el sentido de vida en lo que usted hace, escuche, el día que eso fracase, fracasará su vida. Pero cuando usted pone su sentido de vida por lo que usted es y por lo que Dios es en su vida, usted nunca va a fracasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca Dios. ¿Por qué se preocupa usted? Ay, es que esto está tan mal, pastor. Es que mira la familia cómo está. Es que esto no cambia, esto no funciona. Y yo he dado todo. Yo he hecho hasta lo último. Y nos laceramos porque hemos sido protagonistas de los cambios. Hemos trabajado tanto para resolver los problemas, y cuando no los vemos resolverse, eso nos lastima. Pero yo tengo un secreto de Dios para usted. Usted no va a cambiar nada. Usted no va a cambiar nada. El protagonista de la historia suya y de su entorno es el Dios de los cielos. Siga trabajando para ver los cambios que usted quiere ver. Pero escuche, no ponga la confianza en lo que usted hace, sino en lo que Dios puede hacer. Y a mí me sorprende porque el Señor no le da respuestas a Elías. Le dice: ¿usted qué le pasa, Elías? Y mire lo que dice Elías: y yo soy el único que queda. El único que queda, que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, y me buscan para matarme. Diga al que está a su lado: pobrecito. Cuando usted se siente pobrecito, pastores, que yo lo he dado todo. Tranquilo.
Dios sigue siendo Dios. El ministerio que pase. Y el Señor hace algo. Y esto me llama la atención. Porque Dios no le habla pasito y suavecito a este tipo de situaciones. Me hace acordar como de Job cuando estaba todo confundido. Le dice Dios a Job: póngase de pie y póngase bien los pantalones, Job. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Y empieza Dios un discurso, porque ya todos habían discurrido sobre el tema, sobre la situación, y ninguno había acertado. Pero cuando Dios habla, Él define todas las cosas. Y escuche algo. El Señor le dice a Elías: Elías, salga de esa cueva, párate fuera de la cueva. Y Elías, me imagino, cuando escucha ese llamado de Dios, se para. Y empieza algo extraordinario, porque hay momentos donde nadie te va a liberar de esos sentimientos y emociones, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el antidepresivo, ni el pastor, ni que lo levanten a bibliazo lo van a sacar de ahí. Escuche, será solo una experiencia sobrenatural con Dios. Será un milagro. Y dice la Biblia, escúcheme, que Elías sale a la puerta, y he aquí que Jehová pasaba delante de él con un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová. Pero dice la Biblia, pero Jehová no estaba ahí. No estaba en ese viento y en esa turbulencia. Luego, después de esto, dice que vino un terremoto. Wow, esto es terrible. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, un viento suave. Y dice la Biblia, y cuando Elías oyó esto, cubrió su rostro y su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz de Dios diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y escuches eso, lo que Dios quiere. ¿Es eso lo que Dios quiere? Cuando estamos en estos puntos de la vida, que tengamos unas experiencias que nos van a cambiar. Hay gente aquí que ni siquiera el sermón del pastor le va a servir. Solo si te encuentras con Jesús, Él va a cambiar el punto de la vida donde te encuentras. ¿Me está escuchando? Has buscado respuestas para cambiar tu estado, pero no está afuera. Es Dios quien tiene la respuesta. Y escuche, después de esta experiencia, Elías fue transformado. Y el Señor lo dejó continuar la carrera, pero de manera trascendental y extraordinaria, porque no tiró todo. Escúcheme algo: cuando usted está mal, quiere tirar todo, el Señor le va a decir: no tire nada, porque yo todavía tengo trabajo para ti. Mientras estés aquí, seguirás luchando. Pero tu trabajo con Dios no será en vano. Dios lo dejó para que escogiera al siguiente rey, a Jehú. Jezabel nunca murió, sino hasta el reinado de Jehú. Un rey después. Y luego también Dios lo puso para que escogiera a Eliseo, para que Eliseo le sucediera en el puesto. Y Eliseo fue superior
en milagros, en poder y autoridad que Elías. ¿Ah? Una doble unción vino sobre Eliseo. Le quiero decir esta mañana, yo no sé cómo vino usted a esta reunión, pero el Señor le trajo para darle un vuelco a su vida. El pastor que está delante de usted hoy es alguien insignificante, pero el Dios que está delante de usted es el Todopoderoso, y Él puede hacer lo que ningún otro puede hacer. Póngase de pie, por favor. Aleluya, aleluya. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, gracias por hablarme esta mañana. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor.